Listo, ahora sí, oficialmente entonces, muy buenas tardes para todos, ya nos habíamos saludado allí fuera de la grabación. Bienvenidos a este módulo de Proyecto Dirigido 2. Mi nombre, para recordarles, es Juan Carlos Ramírez. Los estaré acompañando entonces allí con la finalización de su proyecto de grado. Por aquí entra una persona que creo que era la que hacía falta. Listo. Eh, Y básicamente, pues como ya nos conocíamos de ese módulo anterior, pues digamos que obviamos la presentación. Ya, ya los conozco, de hecho, aunque no tengo muy presente en este momento sus proyectos, los tendré que leer en estos días. Eh, digamos que ya están en un estado avanzado y pues la idea es revisar entonces qué es lo que vamos a clarificar y a trabajar en este módulo. Voy a compartirles allí la pantalla. Por favor, me indican si la están viendo. Listo. Entonces, ya había dejado aquí abierto un documento, pero creo que por error lo cerré. Aquí está. Bueno, entonces, ya les muestro de nuevo. Antes, comentarles sobre el tema de los encuentros y de lo que es el aula para la publicación de materiales. El día de ayer, de hecho, Marisol, la secretaria de posgrados, me envió un link, me dijo alguien ahorita, no recuerdo quién era, que estaban conectados por un link de Zoom. A mí de hecho me lo enviaron también, pero se suponía que tenía que ser con rol de anfitrión. Me lo enviaron con rol de invitado, por tanto yo no podía presentar y me enviaron después un usuario y contraseña que nunca sirvió. Entonces tuve que optar por otra posibilidad. ¿Listo? El Meet funciona bastante bien. Entonces vamos a trabajar con esta plataforma para los encuentros y con esta plataforma que ustedes ya conocen por Classroom. Vamos a ver los materiales, las direcciones allí de los encuentros o los enlaces. Les estaré publicando allí todos los materiales que vayamos abordando en cada una de las sesiones. ¿Listo? Y por supuesto, allí tendrán los espacios correspondientes para la entrega de los talleres. Bueno, veamos aquí a ver si ya todos, no todos han aceptado la invitación, por eso no tienen acceso a la plataforma aún. ¿Quiénes sí ya aceptaron? Erika, Javier, Pedronel, Heiler, Camilo Guerrero y Javier Garzón. Los demás tienen su invitación en la cuenta de correo personal, algunos de Gmail, otros de Hotmail. ¿Listo? Porque con la cuenta de la Santo Tomás no se puede, no la admite. O no admite ese tipo de cuentas institucionales. Los demás imagino que a través de la aceptación de la invitación, pues vieron en el tablón de anuncios el enlace correspondiente. ¿Listo? Seguramente estaremos trabajando igual que en el módulo anterior, ¿cierto? Yo creo siempre dos enlaces. Después miraremos, ahorita, pues como que depende de cómo vaya avanzando el tiempo y el contenido. Miramos si hacemos un break tipo 3:30, más o menos. O si vamos de largo, ustedes me cuentan, ahí preguntamos en su momento. Y si es así, nos conectamos después por el segundo enlace. ¿Listo?
Si no, pues miramos si es únicamente el primero. Allí mismo les voy a dejar las videograbaciones de los encuentros de cada sesión, de tal manera que si tienen alguna inquietud o necesitan ir a verificar algún contenido, pues efectivamente puedan hacerlo, tengan allí disponible ese material. Eso es todo con respecto a la plataforma. Miremos entonces el syllabus de proyecto dirigido 2, ¿cierto? Tenemos esta vez 5 sesiones. Digo esta vez porque, bueno, aquí está el correo de contacto, ¿cierto? El mismo de la vez pasada. Digo esta vez 5 sesiones porque extrañamente dirigí un proyecto 2, proyecto dirigido 2 el año pasado, como hacia noviembre, octubre, algo así. Y no sé, por tema de logística o por lo que haya sido, nos dieron 4 sesiones. Era realmente imposible terminar el módulo en 4 sesiones. Tuvimos que dar una semana más para poder hacer el tema de sustentaciones. Esta vez sí asignaron 5 semanas, entonces creería que desde ahí pues todo es manejable. Voy a mirar acá una cosa. ¿Dónde están las fechas? Tengo un archivo aquí del 2021. Aquí está. Por favor, me confirman si tienen las mismas fechas. En acá está y sobre todo lo digo por la última, que es el 27 de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Todos de acuerdo? Ok, me sorprendió esa jornada tan larga, que habitualmente pues se trabajan 6 sesiones, pero bueno, ahí revisamos cómo lo manejamos. Bueno, ya quedó confirmada esa parte. Entonces, ¿cuál es la idea del módulo? Vamos a revisar el objetivo general, ¿cierto? Diríamos que más que diseñar una propuesta de proyecto es darle continuidad, ¿cierto? De diseño a esa propuesta. Y básicamente, trabajando a partir de unos ciertos contenidos que vamos a comenzar a revisar hoy, en donde vamos a hacer algunas adiciones a ese documento, empezando por lo que ya tienen trabajado hasta el momento. ¿Listo? Y digamos que fundamentados en esa situación problema, en esa situación dilemática, seguiremos trabajando esa parte del marco teórico. Vamos a, del marco teórico no, sino de los antecedentes. Vamos a seguirla ahondando un poco más y vamos a revisar específicamente algunos puntos conceptuales que les van a dar luces adicionales y un panorama un poco más amplio de lo que es realizar ese proceso de investigación hacia el interior de un proyecto de grado, independientemente de que sea a nivel de especialización, a nivel de maestría o doctorado. Vamos a desarrollar esa parte aún para sus documentos, eh, porque es importante que si en algún momento ustedes deciden dar continuidad a esa parte posgradual, a esa parte de formación profesional, sepan realmente, más allá de lo que hicimos, ¿cierto? Cómo se puede intensificar y cómo se puede, digamos que ampliar o profundizar sobre el tema de investigación y de una u otra manera referenciar un manejo de antecedentes más elaborado aún que el que vienen haciendo hasta el momento, con mayor profundidad y con un mayor grado de certeza y aceptación con respecto a la comunidad de investigación académica. Eh, Objetivos específicos. Vamos a relacionar fuentes primarias, secundarias. No sé si de pronto
en el módulo anterior tocábamos algo de eso. Creo que sí, pero en este caso vamos a ahondar un poco más sobre esa parte y vamos a comenzar a hacer una profundización, como les decía hace un momento, al respecto de análisis y constitución final de documentos para sustentación de esa investigación, planteando de todas maneras algo que denominamos análisis bibliométrico y metaanálisis de esos antecedentes de investigación, que es fundamental hacerlo. ¿Listo? Yo sé que ustedes ya tienen una investigación de antecedentes que hicimos en el módulo anterior, simplemente vamos a retomarla, ¿cierto? Y vamos a profundizar un poco en el manejo desde el punto de vista de investigación que se le debe hacer a ese proceso de rastreo, análisis, reflexión y síntesis de antecedentes. Seguramente estaremos ampliando, ¿cierto?, ese planteamiento y argumentación de la propuesta solución, que desde el proyecto dirigido 1, desde ese módulo, ustedes hacían, digamos que un acercamiento o un esbozo, ¿cierto?, de lo que podría ser esa parte final de su proyecto y por ende del documento. Vamos a trabajar un poco con algo que se llama plan de negocios. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, en el módulo anterior decíamos fundamental en un proyecto de grado, tratar al máximo de que no sea un proyecto que se convierta en un elemento más dentro de una biblioteca, bien sea allí en su lugar de residencia, bien sea allí en la biblioteca de la universidad, ¿cierto? Sino que pueda llegar de pronto a ser un proyecto real que les brinde a ustedes posibilidades de experiencia, ¿cierto? Certificada adicional, de ampliar su hoja de vida y además de eso, contemplar por lo menos la posibilidad de crear empresa, ¿cierto? De establecer quizás allí alguna idea de negocio. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema, del plan de negocios, por lo menos desde el punto de vista teórico. Por eso hablamos acá de teorización, no porque vayamos a desarrollar un plan de negocios completo, porque pues sería realmente mentira que podamos desarrollarlo en tan corto tiempo, pero sí por lo menos dejar allí planteados algunos elementos importantes que les den claridad al respecto de algunos eh, elementos que son básicos, que son fundamentales para pensar en la posibilidad de crear empresa o de establecer o desarrollar una idea de negocio. Seguramente tendremos allí una referenciación bibliográfica. De ahí en adelante, pues teniendo el documento, una vez terminan su proyecto de grado, quizás les quede la inquietud y terminen algunos de ustedes haciendo de su proyecto de grado un negocio o una empresa. Lo digo porque para algunos, porque para otros sí, de hecho, recuerdo de pronto por allí uno o dos proyectos en particular que como tal ya avanzan como negocio, como empresa. Entonces es precisamente eso, que puedan en la medida de lo posible darle esa visión a su proyecto. Metas o competencias a desarrollar. La idea es que ustedes puedan continuar identificando esas fases de desarrollo de un proyecto de investigación, ¿cierto? Mm, aunque ya existen unas variables o unas categorías, ¿cierto?, de análisis, vamos a estar verificando si con la profundización de antecedentes y un par de elementos que vamos a trabajar allí conceptuales, si efectivamente esas son las variables, las categorías de análisis, si de pronto por ahí surge
algo más, ¿cierto? Porque vamos a profundizar en esos antecedentes y a veces consecuentemente sucede eso. Surgen nuevas variables, se reemplazan variables, ¿cierto? A raíz de esas nuevas, veremos qué sucede con cada proyecto. Eh, les decía, comprender la investigación desde la perspectiva de negocio, digamos que lo hemos tocado desde el primer módulo, y conocer las fases de un plan de negocio, en esencia, ¿cierto? Conocerlas desde lo teórico, porque solamente vamos a desarrollar por allí algunos conceptos o apartados iniciales de un plan de negocio y todo en procura de que ustedes se conozcan un poco más, ¿cierto? Desde el punto de vista no personal, aunque, sí, aunque pasa también que hay algunos elementos muy puntuales en este taller que van a desarrollar, en donde sí se pueden seguir conociendo allí como personas, como individuos, pero también como profesionales y seguramente también ver qué resultado arroja ese test, ese taller, en la medida en la que ustedes lo resuelvan, se van a conocer un poquito más y van a mirar qué tan emprendedores, ¿cierto? Son en este momento, qué están haciendo bien, qué les hace falta, cómo podrían potenciar esas habilidades, todo en procura de buscar crear empresa. Listo, que como les decía en el módulo anterior, por experiencia les digo, uno puede ser innovador, perdón, emprendedor desde muchas temáticas o desde muchas categorías o desde muchos sectores, ¿cierto? Diferentes. Ustedes ya tienen un nivel de emprendimiento, ¿cierto? Bastante alto. ¿A razón de qué? ¿Desde dónde llega uno a esa conclusión? Primero ustedes terminaron un pregrado, no todos terminaron un pregrado. De hecho, desde la decisión de realizar o desarrollar un posgrado, un pregrado, ya existe como tal, ¿cierto? Un nivel de emprendimiento. No administrativo, no de término creación de empresa, pero sí hay un nivel de emprendimiento profesional. ¿Listo? En ese orden de ideas, terminaron y eso desarrolla una cierta cantidad de habilidades y permite reforzar y digamos que de alguna manera seguir reconociendo otros valores que permiten efectivamente que, como ustedes y como muchos otros, se termine ese proceso. Ahí hay un nivel de emprendimiento clarísimo, a nivel personal, a nivel profesional. Sin embargo, después de eso, ustedes hicieron, no sé si este sea su primer posgrado, quizás sea el segundo, hay algunos que a veces incluso tienen ya una maestría. Lo cierto es que es otro nivel de emprendimiento adicional, ¿cierto? Y eso quiere decir que sí existen habilidades, existen allí una serie de criterios y de elementos que a mí en particular, bajo la experiencia, me dan razón para creer que si no todos, la gran mayoría de ustedes están en capacidad de crear empresa. El tema es que hay que convencerse a sí mismos. Mm, yo les decía en el módulo anterior, cuando uno logra ser absolutamente perseverante e incluso terco en lo que tiene que ver con la creación de empresa, tarde o temprano se dan las cosas. Y a veces más temprano que tarde. Eh, cuando uno tiene una empresa y la cuestión va bien, la primera que crea, y de un momento a otro cae, por ejemplo, por las razones que sean, sabe uno que sí pudo y que quedó una experiencia allí y un aprendizaje o una serie de aprendizajes. Pero cuando llega una segunda posibilidad, porque uno sigue buscando crear empresa, bien sea por ese lado o por otro,
¿cierto? Y resulta o no resulta, uno sigue en ese camino. ¿Listo? Y por ahí dicen que en mi caso particular, la tercera es la vencida, ¿cierto? Y efectivamente, desde hace ya casi 3 años, ¿cierto? Ya es una empresa consolidada. Pero, ¿por qué? Ensayo, error, ensayo, error, y no ensayo, error, chao, no pude. ¿Listo? Para otras personas, en un momento dado, es mucho más rápido. De hecho, creo que yo les comentaba la experiencia. La primera empresa fue muy sólida y productiva. Perdón. El asunto es que muchas veces existen otros factores que hacen que la cuestión no funcione, como el socio o los socios, ese factor humano. Entonces es mejor dar un paso al costado, ¿cierto? Pero cuando pasa eso y uno dice, sí funcionó, y lo que sucede es que se presentaron ciertas situaciones que casi diríamos están al margen de lo que es el funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Pero sí existieron allí resultados. Uno dice, si se pudo una vez, se tiene que poder una segunda. ¿Listo? Y aun cuando no se pueda la primera vez, en la segunda sí. En la segunda no se pudo, pues en la tercera sí. Y cuando ya se logra, ¿cierto? Entonces ya uno, digamos que tiene una visión completamente diferente de lo que es empresa, de lo que es la vida, de lo que es la parte académica, de lo que es emplearse, porque ya uno empieza a ver, por ejemplo, en mi caso, que la parte de educación yo no la dejo, por muy bien que esta empresa no la dejo, porque es algo que se convierte 100%, 100% en algo que uno hace porque le gusta. Y casi podría decir, como le digo a mi esposa, si no me pagan lo hago. Aún así lo hago. Porque me gusta, porque me encanta estar incursionando y estar allí en la vida académica, ¿cierto? Con los estudiantes, mirando nuevas cosas, actualizándose. Y ya uno deja la parte económica muy como de lado. ¿Por qué? Porque es que la empresa es realmente lo que está dando, ¿cierto? Y ahí es cuando uno encuentra nuevas cosas, nuevos sabores a la vida en diferentes temáticas, en diferentes aspectos. Y por eso lo importante, les sigo allí sugiriendo que visualicen la idea de negocio o de crear empresa, ¿cierto? Que eso no es como dicen algunos, es que crear empresa no es para todo el mundo. Es para todo el mundo siempre y cuando tengan un nivel de emprendimiento y ustedes lo tienen. El asunto es qué es lo que ustedes proponen. Creérselo, que son capaces y crear ideas de negocio. Bueno, identificar el impacto. Mentira, yo me saltaba aquí una. Identificar las necesidades de una comunidad o sector, que es básicamente lo que ustedes ya hicieron, dislumbrando allí una necesidad o una situación dilemática. El impacto solución, ¿cierto? Que entre mayor impacto seguramente será porque están creando una mejor idea de negocio, ¿cierto? Y cuando hablamos de integrar procesos de enseñanza-aprendizaje con la investigación y la proyección social, ¿cierto? Entonces tenemos posibilidades de crear nuevas estrategias de solución. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista comunicativo, sí, claro, ustedes van a conocer la idea de un plan de negocios, que realmente el plan de negocios en sus fases o apartados generales, ¿cierto? No aplica para un negocio de administración o ingeniería o medicina, no, aplica para cualquier área de conocimiento. ¿Listo? Entonces, eso es importante resaltarlo. Las fases de un plan de negocio en términos generales apuntan, perdón, a cualquier área de conocimiento, cualquier disciplina. Eh, Básicamente es eso, ¿cierto?
Y luego entonces hablaremos de los contenidos que vamos a estar revisando. Les decía hace un momento que íbamos a trabajar con algo que se llama revisión bibliométrica y metaanálisis, ¿cierto? Para fuentes primarias y secundarias. Veremos un poco el tema de fuentes de información y específicamente de bases de datos, ¿cierto? Para que ustedes puedan ahondar con mayor claridad en relación a ese tema de investigación, ¿cierto? De artículos, de libros, ¿cierto? En esencia, de antecedentes. Estaremos mirando también un poco algo que se llama el bookmarking como estrategia de organización investigativa, pues que de pronto algunos ya conozcan del tema o si no lo conocen por nombre propio, cuando menos conozcan algunas aplicaciones, aplicaciones web. Desarrollo de la propuesta solución, el plan de negocios y en últimas valoración del trabajo de investigación. Entonces quiere decir que al final seguramente ustedes estarán allí haciendo pues un proceso de sustentación de su proyecto de grado, ¿cierto? Eh, ¿Todos están en parejas o hay alguien que esté solo o sola? ¿Quién? Javier, Javier. Ok. Listo. Bueno, entonces, con respecto a contenidos por sesión, aquí hay, digamos que, un ordenamiento de 6 sesiones. Lo que pasa es que en la última sesión, de todas maneras, pues, como tenemos jornada mañana y tarde, ¿cierto? Entonces seguramente tendremos que reevaluar un poquito esa parte. Quizás en la mañana estén ustedes entregando el plan de negocio, ¿cierto? Posiblemente. Por lo menos, por lo menos algunos de ustedes, no sé si en una sesión anterior ya hayamos comenzado. Todo depende de cómo vayamos avanzando. Lo cierto es que en la medida de lo posible tengamos, porque es que son hartos proyectos, son más o menos 7, 8 proyectos, como 8 diría yo. Entonces seguramente en la tarde no alcancemos. Entonces ahí trataremos de revisar que seguramente esta sesión 5, ¿cierto? La tendremos que adelantar un poco y que en la cuarta sesión, ¿cierto? Pues tengamos la entrega total de ese taller para que en mañana y tarde de la última sesión estemos haciendo sustentaciones desde 8 de la mañana, ¿cierto? Hasta la hora que nos dé. ¿Listo? Porque igual hay que entregar notas y todo ese tema. Bueno, eso es básicamente, ¿cierto? El tema de organización por sesiones. Tendremos básicamente 4 talleres, si mal no recuerdo, sí. 4 talleres a desarrollar. Eh, Estaremos revisando eso. Aquí voy a mirar la parte de evaluación. Le vamos a dar 60%, ¿cierto? Del equivalente total de nota a la presentación de esos talleres y un 40% a lo que es el documento final y su sustentación. Bien, esto es un aproximado, ¿cierto? El documento puede estar entre 30 y 35 páginas aproximadamente, ¿cierto? Con normas APA y todo eso ustedes ya saben, pero eso es, digamos que una aproximación, a veces puede que les dio 28 páginas, como puede que les dé 40 páginas, pero pues tampoco que se espera que sea un documento superior a esa cantidad. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Vamos a desarrollar acá.
aquí me devuelvo un poquito a la metodología, la misma del módulo anterior. Se estarán haciendo allí algunas exposiciones magistrales, tanto de mi parte como de la de ustedes, algunos talleres que ustedes irán resolviendo, esos 4 que ya mencionamos, haciendo lecturas complementarias y esas socializaciones de 1 o 2 de los talleres, después les iré comentando, más la socialización o sustentación final de su proyecto de grado. ¿Listo? Bibliografía, en fin. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones al respecto? ¿Ninguna? Ok. Listo, Esperanza, gracias. Miremos entonces acá. Este primer contenido, ¿listo? Vamos a hablar de fuentes de información y revisión de literatura. Con respecto a fuentes de información, quizás de hecho incluso en el primer módulo, el proyecto dirigido a uno, dábamos luces de algún funcionamiento de ello, ¿cierto? Pero esta vez vamos a profundizar un poco más. Existen unas fuentes denominadas primarias, ¿cierto? Unas secundarias, unas terciarias, y esas primarias obedecen efectivamente a las que primero se deberían consultar, ¿cierto? A las que en definitiva tienen una mayor cantidad de recursos, por una parte, y por otra, que tienen mayor grado de confiabilidad. ¿Listo? Entonces, esas fuentes primarias, ¿cierto? Hacen referencia, por ejemplo, revistas y preferiblemente revistas indexadas, ¿cierto? Quiere decir que son revistas reconocidas por la comunidad científica, ¿cierto? Por la comunidad investigativa nacional o internacional y en esas revistas generalmente las publicaciones o esos artículos los evidencian, ¿cierto? Únicamente magíster o doctorados o postdoctorados, ¿cierto? Quiere decir además que esos artículos, y más siendo revistas indexadas y hay una categorización de revistas, unas mejores que otras, cuentan con algo que se denomina recepción y aceptación de artículos. Entonces existen allí unos pares académicos que lo que hacen es revisar esos artículos de investigación escritos por diferentes personajes, por diferentes, como les decía, grados, magíster, doctorado, postdoctorado, y determinan el nivel de calidad del artículo, ¿cierto? Desde diferentes criterios. Cuando el artículo es aceptado, se informa al autor o autores, ¿cierto? Y posteriormente se hace la publicación. Esos artículos de investigación que se publican allí en revistas indexadas dan puntaje, digamos, a un escalafón, ¿cierto? Para comunidad científica, ¿cierto? Para la comunidad académica, en fin, hablando desde el punto de vista docente, entre otras cosas. Lo cierto es que uno de esos elementos o medios particulares como fuente primaria son las revistas y preferiblemente revistas indexadas. ¿Listo? Están también los periódicos, están también los libros, ¿cierto? Y esas fuentes, ¿cierto? Son las que realmente se deben consultar de primera mano. Ahora, ¿dónde consulto esas revistas o esos libros, incluso diarios? Hay muchas bases de datos
¿cierto? Que se pueden tener accesibles, incluso ustedes tienen algunas de ellas a través de su vinculación con la Universidad Santo Tomás, tienen acceso a ellas. Habría que mirar cuáles tiene la Santo Tomás, pero generalmente todas las universidades tienen un buen volumen de bases de datos y de gran calidad. Entonces, desde allí se puede recurrir, ¿cierto?, a la indagación de fuentes primarias, artículos de revista y libros. En algunos casos, también hay otros resultados, ¿cierto? Como los simposios, los congresos, ¿cierto? Nacionales o internacionales, que también son fuentes de información de primera mano, ¿cierto? Que son verdaderamente interesantes y confiables. En otros casos, depende del área de conocimiento, también por ahí encontramos encuestas, entrevistas, ¿cierto? Pero fundamentalmente, ¿cierto? Si están publicadas en medios reconocidos. ¿Listo? No es lo mismo el periódico Pepito Pérez, ¿cierto?, a hablar de El Tiempo o de cualquier otro diario, el New York Times o cualquier periódico internacional. ¿Listo? Entonces, con eso también hay que tener cuidado. Con las fuentes secundarias, ¿cierto? Hay otros medios, pero realmente uno siempre debe recurrir a las fuentes primarias. Las fuentes secundarias se dan o recurre uno a ellas de manera particular cuando es muy escasa la información de las fuentes primarias. Y en algunos casos, cuando la información es escasa, resulta que existen, por ejemplo, eh, bases de datos de empresas o de bibliografías, ¿cierto? Que a veces no están muy a la mano o no son muy rastreables por las bases de datos, que resultan ser, ¿cierto?, una opción cuando hay muy poca información desde las fuentes primarias. Porque uno termina investigando esas fuentes secundarias y, por ejemplo, se encuentran con una base o un directorio de enlaces o URLs o de nombres de empresas, por ejemplo, que conocen del tema o que han hecho investigación sobre el tema del proyecto que uno esté trabajando. Y desde allí empieza uno a encontrar otras fuentes de información. Y a veces incluso termina uno encontrando por allí fuentes primarias que no fueron muy fácilmente detectables. A través de las fuentes secundarias muchas veces pasa eso. Están allí también las enciclopedias, las reseñas, ¿cierto? Con ese tema de las reseñas se hace referencia a un libro, a un texto, que luego de que es terminado, ¿cierto? Para darle mayor categoría, mayor peso argumentativo y comercial y todo eso. Entonces, si uno termina un libro, le solicita a un profesional, ¿cierto? Quizás experimentado, que es quizás muy bien posicionado como profesional, para que, si es experto en el tema, por supuesto, pueda ir, leer el libro y llevar a cabo, ¿cierto?, un escrito que se denomina reseña, y esa reseña le da un peso enorme al texto, ¿cierto? Porque si ustedes escriben un libro y se remiten por algún tipo de vínculo personal, profesional, a alguien que es reconocido, ¿cierto?, en el mercado, en su profesión, pues cualquier lector va a tener muy en cuenta esa recomendación por quien la está realizando. Entonces el libro se dispara seguramente y esas reseñas a veces también constituyen fuentes de información interesantes, porque son, digamos que de alguna manera, un abstract, ¿cierto? O un resumen de lo que es todo el libro, pero particularizando en los elementos
fundamentales que hacen que, digamos, la persona que hace la reseña recomiende como tal ese título, ¿cierto? Entonces allí se dan los valores agregados. Hay unas fuentes terciarias, ¿cierto? Pero pues igual ya las vamos a ahondar en un momento. Entonces, para ampliar, listo, la información y para definirla ya concretamente, las fuentes de información primaria. La información en primera instancia es original, no es la información tomada de y yo como que la escribo parecido de otra manera, que es lo que hacen por ahí a veces algunos autores, ¿cierto? Cuando están escribiendo un libro o cuando están por ahí de pronto haciendo algún artículo. Entonces toman información de primera mano original del autor X y como que le dan le hacen unos manejos, le colocan arandelitas y cambian por ahí algunos sentidos y reorganizan y entonces parece un concepto nuevo. No, aquí la información es primaria, es original. Nunca ha sido publicada antes, ¿cierto? En ese orden de ideas encontramos, ya les decía, libros, artículos, por ahí se escapaban algunos, porque son ya de nivel educativo universitario, las monografías, tesis, ¿cierto? Sitios web, sí, algunos, no todos. Hay que comenzar a revisar con criterio cuáles sí y cuáles no, ¿cierto? Cuáles sí, por ejemplo, de autores de libros, de autores de artículos, ¿cierto? Personajes reconocidos dentro de lo que es la comunidad investigativa, ¿listo? Pero de todas maneras es necesario tener cuidado con qué sitios web y qué otros sitios no. Son como para tomar referencia. Fuentes de información secundarias, ¿cierto? Entonces contienen información allí organizada, ya les hablaba por ejemplo de los directorios, ¿cierto? Que en algunos momentos resultan una solución cuando no hay mucho volumen de información en fuentes primarias. Eh, Son por allí a veces, hay libros incluso que como que el volumen de información, los conceptos de lo que uno está buscando están ahí por encimita. Y dice, no, esto no sirvió, esto no, realmente no me está aportando algo allí nuevo, interesante, pero de pronto sí vinculan allí un listado, ¿cierto? De autores, ¿cierto? De textos, de enlaces, y eso uno va y lo revisa y termina uno encontrando una cantidad de información que le sirve al proyecto, que es información de calidad, pero entonces se encontró a través de una fuente secundaria que lo que hizo fue una recopilación de fuentes primarias. ¿Listo? Entonces también es una posibilidad. Eh, las disertaciones y las reseñas. Bueno, por acá se escapaban los que yo les decía hace un momento, en esas fuentes primarias, congresos, ¿cierto? Seminarios, simposios, también son fuentes de información primaria de excelente calidad. Fuentes de información terciarias, ¿cierto? Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre fuentes secundarias. Son de pronto a las que uno muchas veces menos recurre, pero igual de todas maneras están ahí, menos o más dependiendo de la temática, pero es una posibilidad. Aquí fíjense que aparecen conferencias y simposios, ¿cierto? Como fuentes de información terciarias, pero la diferencia, porque las mencionábamos en las primarias, entonces ahí qué pasa. ¿Cuándo son primarias? Cuando uno encuentra allí bajo lo que está buscando, bajo la base de datos, por ejemplo, eh, simposio, un título, por ejemplo, Simposio Internacional sobre Telecomunicaciones, ¿cierto? Y va uno y mira ya el documento y resulta que participaron yo no sé cuántos países, los mejores expositores, ¿cierto? Fuente de información primaria. ¿Cuándo será terciaria? Cuando lo encontramos, ¿cierto? A partir de
una guía, ¿cierto? En donde hay una serie de títulos, vamos a suponer, ustedes encontraron por allá algo que dice listado de simposios y congresos internacionales sobre telecomunicaciones, ¿cierto? O robótica o yo no sé qué tema, pero están es enlaces o un listado y después uno termina accediendo a esa información y llega por allá a la fuente primaria. Bien, entonces es básicamente eso. Bueno, revisión de literatura. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a profundizar. ¿Listo? Ustedes ya, digamos que le dieron algún manejo con los antecedentes, pero vamos a ir profundizando en ello. ¿Qué es lo que se debe hacer, digamos que de manera rigurosa, en un paso a paso metodológico, con esas fuentes de información? Entonces dice allí primero, detectar, consultar y obtener bibliografía, que es algo que ustedes ya hicieron. Lo hicieron allá, no sé si de pronto con la biblioteca, ¿cierto? De la universidad o de otras instituciones, o a través de bases de datos, pero lo cierto fue que trataron de identificar y consultar bibliografía, ¿cierto? Trataron y lo hicieron, de hecho. Segundo, acudir de preferencia a fuentes primarias u originales. Entonces seguramente fueron libros y artículos en su gran mayoría. Puede que de pronto tesis, en fin, habría que mirar. Tercero, consultar expertos en el tema. No sé hasta qué punto, ¿cierto?, lo hayan hecho dentro del proceso. ¿Listo? Pero es uno de los elementos que se debería llegar a tener en cuenta. Consultar a expertos, ¿cierto? Eh, Otorga otras posibilidades. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese experto o expertos, cuando ustedes consultan con ellos su tema de proyecto, terminan incluso, además de dando una valoración u ofreciendo por allí algunas caracterizaciones, ¿cierto? De su problema o de las soluciones, en fin, también incluso resultan adicionándoles bibliografía especializada que ellos conocen. ¿Listo? Entonces también es interesante tener en cuenta ese elemento o ese paso dentro de lo que es la construcción, ¿cierto? De todo ese proceso de literatura. Eh, Revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias, ¿cierto? Y primarias, de hecho, ¿cierto? Es fundamental también. ¿Listo? Utilizar bases de datos generales y especializadas. Entonces, en su momento miraremos bases de datos generales, pero también vamos a revisar especializadas y cómo se lleva a cabo todo ese proceso de búsqueda y como les decía, cuando veíamos el syllabus, además de buscar cómo organizar información y revisar algunos elementos importantes dentro del análisis de búsqueda. Curación de contenidos. Aquí viene algo fundamental y es cuando ustedes encuentran 20 o 30 documentos, que de hecho seguramente les pasó, lo decíamos en el módulo anterior, una cosa es encontrar 20 documentos, 15 artículos, 5 libros o todos artículos como sea. De esos 20 no necesariamente los 20 son buenos. 10, 5, ¿cierto? Terminan siendo de buena calidad. Y para encontrar otra cantidad igual, otros 5 de gran calidad, pues habrá que hacer un rastreo de otros 20, 30 o 50 documentos. ¿Listo? Eh, Cuando hacemos todo ese proceso de selección, consulta, ¿cierto? Estamos ya haciendo curación de contenidos. ¿Listo? Estamos ya
revisando la calidad de los artículos o en este caso de antecedentes, bien sean artículos o libros u otros materiales que hacen parte del proyecto de investigación. Extracción y recopilación de la información de interés, ¿cierto? Entonces, hay un autor allí, ¿cierto? Que en el 2002 sugiere el manejo de fichas, ¿cierto? Para los antecedentes. Y por eso fue que nosotros allí en Proyecto Dirigido 1 desarrollamos los antecedentes a manera de fichas. ¿Listo? Por eso los vamos a continuar manejando de esa manera. De allí que parta, ¿cierto? La construcción del marco teórico. Bien. Eso es con respecto a todo el tema de literatura de fuentes primarias, secundarias, terciarias y cómo se debe llevar paso a paso ese proceso metodológico, ¿cierto?, de construcción de antecedentes y por tanto del documento de investigación. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O todo claro? Allí tienen un chat por si de pronto alguien no tiene micrófono disponible. Eso es parte de lo que vamos a estar revisando, Esperanza. Revisar algunos tips acerca de lo que es el manejo de bases de datos generales, de bases de datos especializadas y cómo analizar y filtrar información allí, digamos, de mayor relevancia en términos de fecha de publicación, por ejemplo, ¿cierto? Porque realmente no es muy bien visto en un proyecto de investigación cuando uno va y mira y ustedes referencian allí, por ejemplo, unos antecedentes y le dan respaldo allí a todo lo que argumentaron en el marco teórico o en los mismos antecedentes o más adelante en los resultados finales. Cuando ustedes hacen referencia a autores, ¿cierto? Que son, digamos, de 10, 15, 20 años atrás, pues como que definitivamente no tiene peso. ¿Listo? A veces uno se remite a ciertos conceptos, ¿cierto? Generales, y como que son tan buenos que esos autores terminan siendo válidos hoy, mañana y siempre. ¿Listo? El problema es que todos los autores se tornen, ¿cierto? O las referencias antiguas. ¿Listo? Entonces como que definitivamente hace falta mayor proceso o mayor profundización en investigación y tener claridad que todo proyecto debería tener, ¿cierto?, a sus autores o referencias lo más actualizados posibles. Entonces, que empiecen a aparecer autores, por ejemplo, que ustedes están, no sé, hablando de un concepto nuevo o relativamente nuevo y tengan entonces allí referencia de un artículo que se escribió en el 2021, o sea, hace 8 días o 15 días, genial. 2020, genial. ¿Listo? De ahí hacia atrás, lo ideal siempre máximo, máximo, lo ideal es que sea de máximo unos 5 años. Exagerando. Si toda la bibliografía pudiese estar entre los 2 y los últimos 3 años, maravilloso. ¿Listo? Más maravilloso aún si tienen una o varias referencias de los últimos 6 meses. ¿Listo? Más espectacular todavía si existen referencias o antecedentes no solo nacionales, sino internacionales. Y ojalá no sean 10 nacionales, uno internacional.
aunque es una posibilidad, ¿cierto? Porque como tú mencionas, y creo que todos lo han experimentado, unos en mayor o en menor medida que otros, hay temas en los que es difícil encontrar información, es muy complejo. Hay otros en los que es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, independientemente de la complejidad de ese tema, de la poca o mucha información, lo importante es que sea en la medida de lo posible muy actual, muy del último o últimos 2 años, máximo 3, y en un caso exagerado en los últimos 5 años. ¿Listo? Cuando se trabajan autores por allá de 15 o 20 años, es porque por ahí hay conceptos, ¿cierto? Teóricos, por ejemplo, que resultan fundamentales. ¿Listo? Entonces, por ahí eventualmente se pueden incluir. ¿Listo? Pero vamos a estar revisando eso de cómo investigar en bases generales y bases especializadas y hacer una serie de racionalizaciones allí de la información. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, básicamente eso hasta ahí. Vamos a mirar ahora este tema. ¿Cómo es eso del informe de análisis bibliométrico y metaanálisis? ¿Listo? Son 2 páginas allí que vamos a estar revisando de información teórica conceptual. También les dejo ese documento, igual que los que estamos viendo, la presentación, en fin, allá en Classroom, ¿listo? En la plataforma del módulo. Entonces comencemos a mirar de qué trata este tema. Cuando uno va a revisar o cuando está desarrollando mejor un proyecto de investigación, mmm, no es suficiente con ir a bases de datos especializadas, por ejemplo, y encontrar que hay 20 antecedentes, ¿cierto? Y entonces empezamos a leer y decimos de esos 20 nos quedaron estos 10 que son los mejores, ¿cierto? Y los que vale la pena allí citar y hacer un análisis y una abstracción de contenido y terminan allí con un abstract consolidado, un resumen ejecutivo de lo que es ese artículo de investigación o libro o lo que sea. ¿Listo? No es suficiente. ¿Listo? Ese es el proceso que hicimos hasta el momento y que ustedes seguramente allí, recuerdo, lo hacían muy bien, con resúmenes muy elaborados. Decíamos además no de copiar y pegar información, ¿cierto? Sino de hacer un proceso reflexivo, perdón, un proceso de lectura, reflexión, síntesis y abstracción, ¿cierto? De contenido de calidad. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, cuando se genera un abstract, un resumen ejecutivo, vamos a suponer este párrafo, ¿cierto? Que es, digamos que un poquito allí denso. Vamos a suponer que ese fuera el resumen de un artículo. Uno dice, bueno, será un párrafo, que a la final son dos porque por aquí hay un punto seguido, pero uno mira y tiene una cantidad de elementos allí, ¿cierto? Propositivos que uno ve o cualquier lector de su documento que aporta muchísimos conceptos, categorías, términos, ideas, ¿cierto? Entonces, pues no necesariamente se trata de que sea una página, ¿listo? Entre más sintético mejor porque entonces no llevamos tantas cosas, tantos elementos que uno va y los lee y a la final no aportan nada o no aportan mucho, sino que se lleva uno allá es realmente lo interesante, lo que son valores agregados, lo que es innovador, lo que aporta, ¿cierto? Lo que da luces
interesantes a quien está desarrollando el proyecto para decir, oiga, mire, ya se ha hecho esto con estos resultados, esto no funcionó, esto sí, esto aportó, esto no aportó, esto queda como pregunta, ¿cierto? Esto quedó como respuesta a otras preguntas planteadas. Entonces, todo eso es interesante. ¿Listo? Sin embargo, hay que ir más allá. Entonces, dice aquí, identificación de fuentes importantes en el campo a estudiar, que sería todo ese proceso que ya explicamos, tocando incluso de nuevo esa posibilidad de indagar con expertos y que nos den luces de conceptos o de bibliografía primaria adicional, en fin. Pero luego viene esto, ¿listo? Elaboración de un análisis bibliométrico y captura de abstracts y artículos. Bien. ¿Cuál es la idea? Que en la medida en la que ustedes realizan una serie de investigaciones con una serie de documentos o resultados allí, ¿cierto? Quizás por categorías, seguramente categorías de análisis, ¿cierto? En donde, por ejemplo, si su proyecto tiene un título, aún así existirán unas ciertas categorías de análisis, que eso lo tocábamos en el módulo anterior, y de acuerdo a ello seguramente también se organizarán los documentos, los antecedentes, en función de esas categorías de análisis, porque no todos los documentos hablan de lo mismo, ¿cierto? Sus categorías de análisis, ¿cierto? Esas temáticas centrales, importantes, fundamentales, ¿cierto? Cada una tendrá, por decir algo, 2 o 3 documentos, ¿cierto? Y si hay 4 categorías, habrán quizás, ¿cierto? Unos 12 o 15 documentos, ¿listo? Eso es, digamos que una aproximación en cada proyecto, todo es diferente, dependiendo de la cantidad de categorías de análisis y de la cantidad de documentos, ¿cierto? Señalados en cada una de esas categorías. Lo cierto es que, ¿cuál es el proceso? Identificar y explorar bases de datos y revistas a analizar, ¿cierto? Luego se identifican palabras claves, ¿cierto? Que hablaríamos allí incluso de esas categorías de análisis, ¿cierto? Y claro, esos artículos, ¿cierto? O libros empezarán a formar parte de una cierta categoría de análisis, ¿cierto? Se identifican redes de autores, temas, problemas, metodologías, ¿cierto? Y uno puede llegar incluso a hacer un diagrama, como lo sugieren acá, ¿cierto? Un mapa conceptual, incluso, en donde uno organice toda esa información por categorías, por autores, por temáticas, ¿cierto? En fin, todo con el propósito de sistematizar toda la información, ¿cierto? En un análisis que le permita a uno hacer un análisis bibliométrico. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando uno hace o desarrolla ese análisis bibliométrico? ¿Cierto? Con todos esos documentos, artículos o libros o ambos, ¿cierto? Que se empieza a profundizar en cuáles son realmente los documentos que más aportan a esas categorías de análisis. Y seguramente habrán unos que aporten más, unos que aporten menos, y ahí nos daremos cuenta en un momento dado que sobre ciertas categorías de análisis hace falta investigar un poco más, que sobre ciertas categorías de análisis, cuando investigaron o profundizaron, hallaron documentos que van a reemplazar algunos antecedentes porque el aporte que hacían o aportes no eran tan buenos, tan profundos, tan concretos como los de esos nuevos antecedentes. Y entre más se profundiza, mayor posibilidad existe de que ingresen nuevos documentos y se descarten algunos otros. ¿Listo? Básicamente, ¿por qué?
Porque si nosotros pedíamos 10 para el módulo anterior, yo voy a suponer, no porque ustedes lo hayan hecho, ¿cierto? Sino porque es una suposición, muchas veces eso puede suceder. Encontramos a duras penas 7 muy buenos. ¿Listo? Que vale la pena referenciarlos allá y hacer el abstract y todo eso. Pero como nos están pidiendo 10, entonces tomamos 3 de los menos malos, que a la final son regulares o malos, ¿cierto? Y ahí algo extraemos. ¿Listo? Algo extraemos. Pero cuando uno tiene un, digamos, término de tiempo mayor y sigue profundizando y además por ahí revisa otras posibilidades de búsqueda, ¿cierto? Otras bases de datos, en fin, encuentra información relevante. Llegan 3 artículos nuevos muy buenos y esos 3 que estaban allí porque sí, salen. ¿Listo? Y eso es parte de hacer curación de contenidos. Entonces, ahí se comienzan a hacer tablas comparativas, ¿cierto? Y viene un análisis de contenido mucho más profundo. Bien. Donde les decía, incluso pueden aparecer nuevas categorías de análisis. Empiezan a existir conceptos o temáticas que pronto no las tenían antes, no las habían contemplado, no sabían que existían o no habían encontrado información suficiente sobre ellas. ¿Listo? Entonces, al respecto de esa parte, les voy a mostrar aquí un documento. ¿Listo? Este documento yo se los voy a compartir. ¿Por qué no llega? Allá. Este es un documento, digamos, de referencia para el taller que ustedes van a desarrollar. Entonces miren de qué trata. Déjalo aquí más grande. Por acá. Pero voy a mirar aquí el taller. ¿Listo? Apenas como para tener aquí una referencia. En ustedes van a hacer algo allí, identificación de fuentes, ¿cierto? De información. Y me voy a remitir acá al referente. Identificación de fuentes. ¿Qué hay que hacer allí? Pues indicar si utilizaron la biblioteca X, Y o Z, 2 o 3 o 5, ¿cierto? ¿Qué bases de datos, ¿cierto? Utilizan o utilizaron seguramente sus documentos, los que tienen allí sus antecedentes referenciados, ¿cierto? Van a tener que buscarlos de nuevo y mirar por dónde fue. Excepto que alguien de pronto, algún proyecto diga, no, pues que todo lo buscamos por Dialnet, que es una base de datos especializada. Nosotros la conocíamos y ahí fue que encontramos todos los documentos. Ah, bueno, entonces le queda fácil aquí decir bases de datos, utilizas Dialnet. ¿Listo? Habría que mirar si hay otras. ¿Listo? De pronto algunos documentos van y los buscan por Dialnet, no los encontraron. Ah, bueno, entonces buscamos por Redalig o buscamos por EBSCO, ¿cierto? O buscamos por iLibro, entre otras bases de datos, ¿cierto? Eh, para ver cuáles realmente son las que implementaron allí. Revistas, ¿listo? No, es que extrajimos de la revista XYZW, ¿cierto? Ahí las listamos. Bien. Eso con respecto a la identificación de fuentes. ¿Listo? Cuando miramos qué es el tema del análisis bibliométrico, ¿cierto? Que lo tenemos aquí, miren. Análisis bibliométrico, categorías, palabras clave, documentos de referencia y tabla comparativa.
Entonces, aquí decimos, ¿cierto? Categorías, seguramente ustedes ya las tengan allí, ¿cierto? Pues van a establecerlas, digamos que copiar y pegar allí categorías, ¿cierto? Categorías de análisis, ¿listo? Eh, a partir de las cuales referenciaron su, su documento. ¿Cuáles son esas fundamentales? Esos temas o conceptos fundamentales en los cuales se centra su investigación, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, no sé cuántas sean, eso es variable. ¿Cuáles son las palabras claves utilizadas, ¿cierto?, en su material bibliográfico? Ojo que palabras clave y categorías de análisis no es lo mismo, ¿no? Las categorías de análisis son conceptos macro, ¿cierto?, de gran tamaño, y los términos, pues, obviamente pueden estar o pueden surgir de todas esas categorías o tendrán que surgir, de hecho, de todas esas categorías, ahondando en la información. Además de que seguramente estarán en su marco teórico, ¿no? Bueno, o sea que hasta aquí todo esto ustedes en teoría, excepto quizás lo primero, ya lo tendrían hecho. ¿Listo? Ahora, cuando pasamos al análisis, perdón, bibliométrico de documentos, es algo que ustedes ya tienen hecho. ¿Listo? Ustedes cogieron cada antecedente, no así como está acá, ustedes lo hicieron por fichas, como lo dice Rojas allá en el 2002, que lo ideal de los antecedentes es establecerlos y organizarlos por fichas, ¿cierto? Que permitan hacer un, una lectura bibliométrica pues mucho más precisa, ¿listo? Y luego hacer tabla comparativa y todo eso, por eso lo vamos a mirar ahorita. Entonces, eso ustedes ya lo tienen hecho, es copiar y pegar su tabla de antecedentes con el abstract. No sé si le quieran mejorar, ¿cierto? De pronto algo a cada uno de esos resúmenes ejecutivos o abstracts de esos documentos. Una vez se termina eso, ¿cierto? Una vez se termina eso, que el de ustedes está en 10 documentos, ¿listo? Eso solicitábamos en aquel entonces. Viene la tabla comparativa, ¿listo? Entonces vienen documentos de referencia, 2.4, tabla comparativa. Me devuelvo. Voy a quitar esto de acá. Entonces, ¿qué pasa con la tabla comparativa? Ustedes organizan acá, ¿cierto? Artículo de revista, libro, como sea, ¿cierto? Cada uno de sus 10 antecedentes. Pero, ¿listo? Bueno, aquí hay 20 y pico, creo que son como 25, 28, algo así. Ustedes organizan sus 10. Pero, ¿cierto? Vamos a rastrear o a ubicar dos antecedentes más. ¿Listo? Que deben ser de carácter internacional. Bien, entonces, si ya dentro de sus antecedentes cuentan con antecedentes internacionales, ¿cierto? Pues buscan otros dos internacionales o en su medida, y si es del caso, si lo consideran eh, prudente o necesario, entonces no antecedentes internacionales, si ya tienen varios, sino antecedentes nacionales, que se ha hecho aquí en Colombia al respecto de su tema de investigación, su tema de proyecto. Lo cierto es que no van a aparecer 10, sino 12 antecedentes. ¿Listo? Entonces, si algún proyecto, alguno de sus proyectos, tiene 10 antecedentes locales, nacionales, ¿cierto? Locales me refiero a Bogotá, nacionales, todo el país, ¿cierto? No necesariamente Bogotá, e internacionales, ¿cierto? Cualquier parte del mundo. Si de pronto alguno de sus proyectos solamente tiene eh, antecedentes nacionales, ¿cierto? Locales, entonces le vamos a adicionar dos internacionales. Si ya tienen internacionales, que deben ser dos como mínimo, pues buscamos otros dos
o bien internacionales o bien nacionales, como ustedes quieran. Pero vamos a rastrear dos antecedentes más. Puede que pase, oído a esto, que en ese rastreo de esos dos antecedentes adicionales mmm, surja un tercero, cuarto o quinto documento que a ustedes les parece genial y que no los habían encontrado antes. ¿Listo? Tenemos en este nuevo módulo un espacio de tiempo que nos da posibilidad de continuar indagando. Pues si necesitan hacer esos dos y les aparece uno que es genial y que le aporta muchísimo a su proyecto, listo. Ahora entonces habrán 13. O en su defecto, como les decía, hay uno o dos coladitos o tres coladitos como máximo tal vez, ¿cierto? Entonces pues ahí miramos cuál sacamos o cuáles sacamos. ¿Listo? Lo pueden hacer. Lo cierto es que van a haber allí dos antecedentes. Luego de eso, ¿qué hacemos? Esta tabla comparativa. Aquí estarán los títulos y la denominación, si es local, si es nacional, si es internacional. Y vamos a establecer estas tres categorías para hacer la comparativa. La primera es una metodología y supuestos, ¿cierto? Veamos acá. Por acá. Bueno, ahorita revisamos esta parte. ¿Listo? Aquí más abajo. En donde ustedes van a establecer allí de ese antecedente o van a analizar cuál es esa parte metodológica y qué supuestos o qué suposiciones hacen allí, ¿cierto? En referencia a la investigación. Van a extraer esa información de allí. No sé si eventualmente eso esté, ¿cierto? Acá. Yo voy a suponer que este de competencias del siglo XXI es este, para no irme hasta arriba, 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 arriba a buscarlo, que es el primero. Puede que esa información esté aquí, puede que no. ¿Listo? Entonces hay que revisar eso. Muy seguramente tendrán que remitirse a sus documentos originales y mirar qué pasa si esto está o no está acá. Metodología y supuestos. Uso de tecnología. Puede que esté aquí, ¿cierto? En su abstract, en el que ya tienen hecho, puede que no esté ahí. ¿Listo? Es que eso es lo que va a invitar en un momento dado a revisar, ¿cierto? Si hay algún elemento o algunos elementos que hicieron falta en el abstract, ¿cierto? No necesariamente para que ahorita vayamos, bueno, entonces corrijamos este y el otro también y corrijamos los 10 antecedentes, no, porque es que no se trata de coger y copiar acá un pedacito para metodología, este otro pedacito para tecnología y el otro pedacito para las conclusiones, no. Si esto es lo que ustedes identificaron que es el resumen o el abstract del artículo, pues es eso, ¿cierto? Pero cuando vamos a hacer esa comparativa desde estas categorías, estas tres, metodología, tecnología y conclusiones o aportes, pues es importante irse al documento original y mirar, ¿cierto? ¿Qué se escapó de acá? Y seguramente aparecerá aquí, donde corresponde, ¿cierto? Es que de aquí de pronto no se había sacado una conclusión a la cual llegó el autor con su investigación y que es muy buena y que de pronto quedó aquí por fuera, quién sabe por qué, pero pues así pasó. Bueno, entonces aquí llegará conclusiones y aportes. ¿Listo? Y ese manejo de tabla comparativa lo tenemos que desarrollar para sus 12 antecedentes. ¿Listo? Una vez se desarrolla esa tabla comparativa, esto es largo, 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 porque pues aquí son como 25 documentos, pues ustedes tienen 12. ¿Listo? Una vez, bueno, hay momentos, ojo, ya que me acuerdo, como acá. Hay momentos en que, por ejemplo, hablar, ¿cierto? De una categoría en la tabla comparativa, hablando, por ejemplo, acá de la parte tecnológica, no aplica. O puede que en un momento dado, que es muy difícil,
que suceda, no se identifica realmente un aporte o conclusión. Muy difícil que eso pase. ¿Listo? Porque es que si el autor no lo da, ¿cierto? Uno dentro de su racionalización y síntesis, pues tendría que redactar o concluir mejor cuál es cuál es ese aporte o aportes que hace el autor con su investigación. Pero sí a veces pasa que de pronto en un momento dado mmm, no aplique algo al respecto de una metodología o de la parte tecnológica. Puede pasar. Listo, por ejemplo, acá pasó. Todo depende del antecedente. Si se va muy a lo teórico, por ejemplo, y no hay nada práctico, pues es posible que no exista como tal allí una inmersión en lo tecnológico, ¿cierto? Porque se queda allí en la teoría. En fin. Lo cierto es que después de eso viene la elaboración del metaanálisis, ¿cierto? Entonces, pero bueno, antes de continuar allí, y vamos acá, ¿cierto? Vamos a remitirnos nuevamente al documento, elaboración de metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? ¿Qué tiene por objetivo? ¿Listo? ¿Qué se pretende cuando uno llega a esta parte de profundización en la investigación? ¿Cierto? La idea es que ustedes puedan integrar o estructurar, ¿cierto? De forma sistemática eh, una comparación, ¿cierto? Entre artículos. Básicamente podríamos decir que es eso, ¿cierto? Revisar esos estudios, ¿cierto? Y realizar un manejo allí comparativo, ¿cierto? O como lo dicen allí, un análisis comparativo del corpus de artículos, es decir, de todo el cuerpo de antecedentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué aspectos es importante tener en cuenta? Entonces, una introducción breve donde se escriban los objetivos del documento, su estructura y la temática seleccionada. ¿Listo? Un análisis comparativo de la metodología, incluyendo variables, técnicas, instrumentos, en fin. Un análisis comparativo del contenido de los estudios, conclusiones, supuestos, concepciones, implicaciones. Y un apartado final de conclusiones, implicaciones, futuras, investigaciones, hipótesis, en fin. ¿Listo? Llevado todo esto a la práctica, ¿cierto? Si miramos entonces acá, está la parte introductoria de lo que se espera, ¿cierto? Sea ese proceso de metaanálisis que aquí se indicaba, ¿cierto? Una introducción, perdón, es el anterior. Luego entonces está allí el análisis comparativo de acuerdo a unas categorías de análisis, ¿cierto? Entonces ustedes toman sus categorías, ¿cierto? Y una categoría aquí era TIC aplicadas a la educación. Mírenla aquí. TIC aplicadas a la educación. Me pasé. Y entonces, de esas TIC aplicadas a la educación, yo tomo dos antecedentes, el tercero y el cuarto, y hago la comparación. Este autor dice tal cosa, pero este dice otra cosa. Quizás va en contraposición del otro autor. ¿Sí es claro? O en su defecto, los dos le apuntan a lo mismo y están de acuerdo en la misma idea, o ideas, o conceptos, ¿cierto? O teorías. Entonces pasamos y supongamos que solamente están esos dos y esto nos aporta algo fundamental allí. O que hay dos o que hay tres autores que se sostienen sobre lo mismo de acuerdo a sus investigaciones, aunque hay uno de ellos que dice que hay que tener cuidado con tal cosa. No lo dijeron los otros dos, pero sí es un elemento o un punto a tener en cuenta y ustedes, ¿cierto? Allí como expertos temáticos de su proyecto de investigación, mirarán si ese elemento es de carácter fundamental o resulta irrelevante.
para su investigación. Entonces miren que empezar a hacer comparaciones de lo que dice uno y otro autor, ¿cierto? Empieza a dar un panorama distinto de la investigación. Como que nos ahondamos tanto ya en los antecedentes que empieza a darnos ideas, ¿cierto? Bajo lo que piensan todos ellos en común y en contraposición, porque decíamos, no necesariamente dos autores están de acuerdo con lo mismo. Investigaron sobre lo mismo, ¿cierto? Pero llegaron a diferentes conclusiones. Investigaron sobre lo mismo, pero difieren en ciertos resultados. Investigaron sobre lo mismo, ¿cierto? Porque estamos hablando sobre la misma categoría de análisis, eh, pero llegan a conclusiones diferentes. Uno dice una cosa y este dice otra cosa. Bien, entonces hay cosas en común, hay cosas en contraposición, hay elementos que sugieren tener consideración para nuevas investigaciones, en fin, cosas que no hay que hacer o que definitivamente fallaron, hay que tenerlas en cuenta. Entonces ahí viene la comparación de estos otros antecedentes en otra categoría de análisis, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, miren por ejemplo acá hay cuatro de una sola categoría, ¿cierto? Y eso es lo que hace realmente interesante, ¿cierto? Ya a profundidad, ¿cierto? El tema de los antecedentes. Hacer que, ¿cierto? El metaanálisis. ¿Listo? Y eso es lo que a la final se esperaría, ¿cierto? Suceda con sus antecedentes. A ver, yo hasta dónde les pido aquí. Análisis comparativo desde metodología y supuestos. Miren lo que van a desarrollar aquí en metaanálisis. Desde metodología y supuestos, conclusiones y aportes. Miren que ahí está completo aquí también. ¿Qué pasa con el análisis comparativo? Ya no desde metodología y supuestos, sino desde conclusiones y aportes. No lo vamos a hacer con la tecnología. ¿Listo? Porque pues primero se hace mucho más extenso y a veces pasa que el uso de tecnología es que se usa esto y aquí se usa esto otro. Tan sencillo como eso. Entonces, no necesariamente resulta relevante. Bien. Lo que sí resulta relevante en comparación de un antecedente y otro, una investigación y otra, es esto, las metodologías y las suposiciones o los supuestos y las conclusiones y aportes, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen, vamos a suponer que estos dos documentos, el 1 y el 2, le aportan a la categoría 1, la categoría de análisis 1, pues ustedes toman esto y lo comparan. ¿Qué se dice acá? ¿Qué se dice acá? ¿Cierto? Desde metodología y desde conclusión es lo mismo que se dice acá, que se dice acá. Y eso es lo que va a resultar acá, desde conclusiones y aportes, ¿cierto? Esa comparación. A la final, pero yo no me acuerdo si les pido esto acá. Conclusiones, implicaciones futuras, investigaciones e hipótesis. Entonces allá ustedes sacarán, ¿cierto? Su propia reflexión, ¿cierto? Acerca de esas conclusiones, implicaciones, investigaciones e hipótesis, ¿cierto? Y eso básicamente es el taller 1, ¿listo? Y de eso trata, ¿cierto? El análisis bibliométrico y la elaboración de metaanálisis de antecedentes. Entonces, si nos vamos al taller, ¿cierto? Dice como propósito fundamental la revisión y análisis profundo de todas las referencias bibliográficas utilizadas durante el proceso de indagación temática,
que permitió construir todo el marco teórico de su proyecto y obviamente pues el tema de antecedentes. Dicho proceso, a pesar de ya haber sido realizado, aún es susceptible de ser documentado y potencializado con respecto al manejo de estándares analíticos y comparativos propios de la rigurosidad que caracteriza a la comunidad investigativa. En tal sentido, se hace fundamental entender cómo toda esta inmersión bibliográfica generalmente conduce hacia un proceso visiblemente más analítico, reflexivo y concluyente, en otras palabras, de gran valor conceptual para cualquier proyecto de carácter investigativo. Resumiendo, ¿cierto? Lo que ya habíamos dicho antes, ya hicimos un proceso, lo hicimos bien, pero ahora vamos a profundizar y a mejorar ese proceso y por supuesto los resultados visibles en su documento. Este sería el desarrollo como tal de ese taller, que ya lo tratamos allí punto a punto, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de un referente ya visible de cómo se desarrolla ese taller. ¿Listo? Acá están los conceptos que por ahí estuvimos revisando. Y quiero de todas maneras mostrarles un documento de, de análisis bibliométrico y metaanálisis con normas APA y todo ese tema. ¿Listo? Miren que aquí siguieron punto a punto, ¿cierto? Lo que se trabajó, palabras clave, documentos de referenciación, ¿cierto? Entonces allá, pues todo lo que corresponde a ese proyecto, ¿cierto? Por aquí, estos son los antecedentes y aquí ya pasan a la tabla comparativa, contexto nacional, internacional, tal cual como mostramos en el referente anterior. Luego hacen su meta-análisis, ¿cierto? Su análisis comparativo. Aquí tomaron, por ejemplo, como 5 antecedentes bajo esta categoría de, no, bajo esta categoría de análisis estos 2, bajo esta categoría de análisis estos 3 y así sucesivamente. Luego hacen el análisis comparativo desde conclusiones y aportes, porque el anterior era desde metodología y supuestos. Su categoría de análisis, sus 2 o 3 antecedentes, este creo que tomó 3, no, 2. Incluso están enumerados para saber cuáles son. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí sí tomaron 3, ¿cierto? Conclusiones, implicaciones futuras, en fin. ¿Listo? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes. Sí, sí, claro, claro. De esos análisis, de todo eso que extraen en el metaanálisis, ¿cierto? Muy seguramente ahí a ustedes les quedan aportes desde todos esos aspectos, desde conclusiones, desde implicaciones, desde futuras investigaciones, desde hipótesis. No porque tengan que necesariamente mencionar las 4, ¿no? Pero seguramente sí 2 o 3 de ellas. A partir de todo lo que encontraron y reflexionaron, sintetizaron, de ahí surge todo eso. No estamos hablando de conclusiones de su proyecto, ni implicaciones o futuras investigaciones de su proyecto, porque estamos haciendo eso con respecto a los antecedentes. Muy buena pregunta. ¿Listo? Todos los que tienen más 2 que les harían falta son 12. Los 12, los 12, los 12, exactamente. Por eso lo importante es que estén enumerados, para que también cuando yo esté revisando, yo diga, tomaron el 1 y el 3, en esta otra el 5 y el 7 y el 9, en fin, y tener claridad de cuáles ya se abordaron y cuáles hacen falta. ¿Listo? Y poder, pues, digamos allí, indagar, comparar
y poder, digamos que hacer la revisión de manera más sencilla, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces fíjense aquí, para que por favor lo tengan en cuenta, voy a dejar aquí un poquito más grande. Norma Zapa, ¿cierto? Publicación del archivo en Classroom, yo les abro el espacio allí para la publicación. Importante, solamente una persona por equipo de trabajo, no los dos porque si no yo después quedo ahí un poquito perdido. A veces termino revisando el mismo documento y cuando ya he leído una parte digo, no, pues esto ya lo leí, pero ¿en dónde fue? Y resulta que es el mismo documento. ¿Listo? Una sola persona. Formato Word, no PDF, para poder hacer comentarios de manera más sencilla. Eh, y hacemos una socialización, ¿cierto? En la próxima sesión al respecto de cómo les fue, ¿cierto? Con esas conclusiones, cómo les pareció eh, el proceso y la finalización como tal de ese taller. ¿Listo? ¿Qué les aporta o no les aportó nada? En fin, ¿qué cambios existieron en sus antecedentes? Porque decíamos que eventualmente podía pasar. Decíamos hay que adicionar dos antecedentes internacionales, ¿cierto? O sea que ya son 12. Eh, encontraron más antecedentes, cambiaron alguno o algunos, en fin, no porque eso tenga que pasar, ¿cierto? Pero puede que pase. Y si están en la disposición de tiempo y todo eso y lo pueden hacer, pues eso le abona a su proyecto. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Exactamente. En la parte final del documento, ¿no? Cuando hablamos del metaanálisis. O sea, aquí sí se hace, ¿no? En la tabla comparativa. Se analiza la tecnología. Pero cuando vamos a ya lo que es como tal el metaanálisis, pues solamente desde la metodología y supuestos, ¿cierto? Acá, y desde las conclusiones y aportes, ¿cierto? Que hicieron allá en esa tabla anterior, en la tabla comparativa. Que esta a la final es otra tabla comparativa, ¿no? Sino que lo llamamos ya es análisis comparativo desde lo que es esa tabla comparativa. ¿Listo? ¿Todo clarísimo? Es muy sencillo realmente, no es complejo. Lo que es relativamente dispendioso, pues porque es un trabajo y pues hay que dedicarle una cantidad determinada de tiempo, pero realmente no es que sea complejo de entender o de desarrollar. ¿Listo? Es más bien un proceso allí que tiene que ser muy concienzudo, muy con detenimiento, de reflexión, de síntesis, ¿cierto? De buena lectura y de buena síntesis. Es básicamente eso. Básicamente eso. Les hago las observaciones, ¿listo? Más que hablar de correcciones, aunque depende, ¿no? Puede que, vamos a suponer, un grupo no lo hizo bien, no sé, se hicieron por allá otra cosa completamente diferente, bueno, ahí sí habrían correcciones. Por lo demás, habrán es observaciones, de pronto para mejorar algo en el proceso, en fin, no sé.
Todo depende de cada entrega. ¿Listo? Pero lo que me interesa también es que ustedes socialicen allí los resultados. ¿Listo? En 10 minutos, no más. Tiene que ser algo muy corto, algo muy concreto, ¿cierto? Para que no se nos vaya mucho tiempo allí y más teniendo en cuenta la cantidad de proyectos. Clarísimo para todos. Orden, llegamos a eso en la siguiente sesión, a hacer esas socializaciones y ese como tal es el primer taller. Estoy aquí en otra parte. ¿Dónde está 2? Eso es. Entonces, yo voy a ahondar un poquito acá, me voy a adelantar un poquito. ¿Dónde está? Recuerden esto, ¿no? Antecedentes por fichas, ¿cierto? Que ustedes, si mal no recuerdo, de todas maneras igual los tienen así. Que eso en esencia se les va a convertir en copiar y pegar, ¿cierto? Esos abstracts. Pero yo quería mirar, era otra cosa. Ah, no. No, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Nosotros vimos, nosotros vimos en el módulo anterior algo de bases de datos. ¿O no vimos nada? Ah, ok. Porque es que lo pregunto porque con el grupo anterior, con el que les digo que tuve allí de tesis 2 o de proyecto dirigido 2, eh, con ellos no habíamos visto tesis 1 y pues ellos no habían, digamos, abordado con el profe que habían tenido nada de bases de datos. Entonces, pues claro, al pedirles más antecedentes y que hicieran todo ese proceso, en fin, y profundizar sobre las bases de datos, cuáles utilizan, no, pues que no tenemos realmente idea sobre el tema. Entonces, en Proyecto Dirigido 2 hicimos allá un trabajo con Google Académico y con bases de datos. Nosotros vimos Google Académico con ustedes. También vimos cómo se hacen los rastreos y esto particularmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vimos de qué tratan estos resultados, los filtros que alguien preguntaba, creo que Esperanza, pues aquí básicamente están los filtros. Desde dónde queremos información, ¿no? Desde el 2017, 2020, 2021, en las bases de datos especializadas, Dialnet, Redalic y todas ellas, se puede hacer exactamente lo mismo. O establecer un intervalo del 2015 al 2021 o del 2015 al 2019, no sé, o determinar un año. ¿Listo? ¿Desde qué año? Desde el 2017 y la bibliografía que aparezca acá en términos de resultados, pues serán únicamente desde el 2017, ¿cierto? Decíamos además que se pueden establecer otros filtros en relación al idioma y otros aspectos, pero luego revisábamos que hay unos que son HTML, que unos son PDF y que esto es fundamental, ¿cierto? Para mirar la calidad del documento, ¿no? Este, por ejemplo, citado por 26 personas, imagínense. Quiere decir que es de peso, seguramente, y eso que es del 2017,
es relativamente cercano o reciente. Eh, entonces, esto pesa mucho. Y cuando uno va y mira y necesita buscar más fuentes primarias, decíamos, pues vamos a mirar quiénes citaron ese documento. Entonces, seguramente aquí, este autor o autores, en este artículo, que es un PDF, ellos lo tuvieron que haber citado en alguna parte. Por tanto, este se convierte en un documento que puede llegar a servir. Necesitaríamos abrirlo, ¿cierto? Leer y mirar si trata del tema, ¿cierto? O de pronto sea otro tema y trajo a colación algo mínimo que nos sirve. Pero muchas veces pasa que estos se convierten en fuentes primarias también y nos las referenció Google Académico. ¿Listo? Entonces aquí habrían muchas más posibilidades de fuentes, ¿cierto? Primarias. Y lo otro que es importante tener en cuenta a manera de fuentes primarias es, bueno, en este no. A ver, ¿qué tanto? Bueno, puede ser. Está larguito. Pues que hay algunos HTMLs que son muy corticos en eso. Aquí dice sumario. Entonces, si uno va y mira todos estos documentos y si necesita más fuentes de información, puede que en un momento dado aquí encontremos más fuentes primarias. ¿Listo? Para indagar información y sobre todo cuando no se encuentra muy fácilmente. Habíamos hablado de los artículos relacionados que a veces tocan el tema, ¿cierto? Y resulta que uno va y mira el documento y el tema es absolutamente pertinente y encuentra uno cosas nuevas o puede que no sirva para nada, ¿cierto? Pero artículos relacionados también nos da posibilidades de ubicar fuentes primarias, secundarias, ¿cierto? Principalmente. Y versiones que decíamos, pues a veces está en HTML y pues ese no es muy bueno o es muy complejo a veces referenciarlo. Entonces miramos a ver si está en versión PDF, ¿cierto? Y esa sería una buena opción, ¿listo? Para poderlo referenciar, porque aquí está la cita. Y solamente copiamos para las referencias la norma APA y listo. En cambio, cuando es HTML, pues sí, aquí la podemos copiar, pero uno mira el origen y este pareciera ser una revista. Puede ser, este podría llegar a funcionar, pero si está en PDF es mejor cita. Algunos HTML simplemente colocan una norma ya rarísima o con una URL y pues eso a uno no le sirve, porque es como si uno estuviera tomando ese texto de una URL cualquiera y el peso académico pues queda allí como en entredicho en términos de calidad del documento. Bueno, ahí un cursillo rápido de recordación para manejar esta base de datos general, ¿cierto? Académica, que es buena, ¿cierto? Pero pues también bajo esos parámetros, bajo ese funcionamiento, también pueden ir a esas bases de datos especializadas y funcionan muy similar, aunque con diseños obviamente diferentes. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que ustedes seguramente si entran a la biblioteca de la universidad van a tener allí bases de datos especializadas, ¿no? Yo como soy docente cátedra no tengo vínculo o cuenta institucional, ¿cierto? Porque soy solamente, trabajo allí solamente en posgrados. Entonces, les muestro otra universidad, igual es lo mismo. Eh, Aquí, por ejemplo, donde están las bases, que son estas. Ustedes allá en la biblioteca de la universidad buscan y entonces aparece EBSCO y una cantidad de bases de datos, ¿cierto? De las cuales las, digamos, más interesantes, las más productivas muchas veces, son EBSCO, Dialnet, ¿cierto? Las que yo más recomiendo. Pero igual en otras pueden ustedes también investigar y pueden resultar
también muy productivas. Redalic, pero está un poco más abajo. Pues es que hay algunas que son generales, o sea, tienen cualquier temática. Hay otras bases de datos que son muy temáticas, o sea, hablan de economía, tienen aquí Redalic. Otras hablan de tecnología, otras hablan de literatura. Sí, entonces hay que mirar una base de datos que le apunte. Esta es buena también. Es Ciendirect o es Cielo. Scopus también. Sobre todo esas. Aquí por la S. Y ya. Si tienen acceso de pronto a una que es muy buena. A ver dónde está. Algunas universidades la tienen, otras no. Habría que mirar. Se llama iLibro. ¿Listo? Son libros completos, ¿cierto? Eh, digitalizados, ¿cierto? Que también pues resultan bastante interesantes. Libros completicos. Y entonces pues allá como siempre hay una ficha bibliográfica, leer en línea, obtener una cita de una parte del texto, en fin, guardarlos, descargar, ¿cierto? Todo el libro, miren acá y uno puede acceder a lo que necesite, ¿cierto? Eh, por ejemplo acá. Y por supuesto pues también tiene el tema de la citación, ¿cierto? De la norma APA. Otras categorías, pues cada referencia bibliográfica, o sea, lo de APA y todo eso. Todas las bases de datos hoy por hoy tienen eso. Es explorarlas y empezar a mirar por dónde encuentran información. ¿Listo? Y de hecho irlas referenciando, ¿no? Si encontraron algo en EBSCO, recuerden que eso es parte inicial del documento, o utilizaron Dialnet, Redalic, Exciendirect, Cielo, ¿bien? Es eso. Listo. Por el día de hoy, yo diría que los dejo descansar. Creo que hay bastante trabajo por desarrollar. Creo que en las siguientes sesiones pues ya necesariamente nos tenemos que ocupar todo el espacio y hacer el break y todo eso. Hoy no es tan necesario eh, tomarnos toda la sesión y más teniendo en cuenta que este trabajo es larguito, es dispendioso, pero como les digo, no es complejo, es más bien allí de mucha lectura, de mucha reflexión, de mucho análisis comparativo. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima sesión del próximo sábado y comenzamos con sus socializaciones. Tengan presente, porfa, que para la entrega de documentos, ¿cierto? La idea es que sus trabajos estén publicados antes de iniciar la sesión, ¿listo? Entonces yo llego, los descargo y eventualmente voy mirando cosas mientras que ustedes van socializando, en fin, y ya después les hago la retroalimentación correspondiente. Al correo no. Recuerden que les decía, igual que en el módulo anterior, exacto, allí en la plataforma de Classroom yo les dejo todos los documentos que vimos ahorita. Miren, aquí todos están invitados, miren. Aquí todos están invitados, solamente que hay algunos que no han aceptado. Miren, por ejemplo acá, voy a hacer esto más grande. Hay algunos que la tienen en Hotmail, hay otros que la tienen en Gmail, pero solamente están haciendo falta 4 personas. ¿Tú ves tu correo aquí de pronto?
Aquí estos que están en gris, estos 4 estudiantes son los que no han aceptado todavía la invitación, por tanto no, no pueden acceder a esta plataforma de Classroom. Los demás ya accedieron, ya la pueden ver. ¿Qui- ¿Será que, pero tú sí estás abriendo el correo que les envié ayer? No, no, yo a ninguno le envié con Santo Tomás porque aquí no me lo permite. A todos les envié con sus cuentas de correo personales, Hotmail o Gmail. ¿Cuál es tu correo? ¿Sí? ¿De cuál? ¿Gmail? Espérame un segundo. Ahora sí. ¿Cómo es tu correo? No, espera que aquí no me lo tomo bien. En este. Listo. ¿Alguien más? ¿Ya todos? Listo. Entonces, nada, que les rinda muchísimo el fin de semana, que avancen bastante con su proyecto. Les dejo ahoritica de una vez activos todos los documentos, ¿cierto? Y más tardecito, porque eso sí tengo que subirlo por allá a YouTube y dejarles el enlace, les dejo la videograbación de la sesión, ¿listo? Buen fin de semana y que les rinda bastante. Vale, con gusto.